nos va a contar un poquito más sobre esto. Framiro, bienvenido. Alabados sean Jesús y María. Los saludo a todos de corazón y me alegra mucho verlos aquí en este lugar. Y me alegro y gracias a Dios por este tiempo de hoy, que podemos estar sentados al sol y que podemos estar cerca unos de los otros. Le agradezco a Fray Zvonimir que me dio la oportunidad, que puedo hoy, por poder hoy no dar una catequesis o una charla, comenzar este tiempo, sino que con mi experiencia, sino que una experiencia voy a contar que cambió el curso de mi vida. Nada de lo que yo había pensado antes, ni de lo cual había soñado antes, que un día voy a ser fraile, de que un día voy a ser sacerdote. Y todo esto cambió en 1981, ese año. Es decir, hoy a la mañana comenzamos este encuentro y este tiempo de oración de comunidad que durará estos 4 días. Comenzó en el Monte de las Apariciones hoy. Ustedes vieron este lugar en donde el cielo tocó la tierra. Yo nací en ese lugar, bajo el Monte de las Apariciones, y allí crecí en comunidad, en una familia de 4 hijos, en la casa vivían mi papá, mi mamá y mi abuelo. Y para explicarles un poco, uno de los videntes, Ivan Dragičević, y yo durante 8 años fuimos a la misma escuela. Compartíamos el tiempo juntos, desde la casa hasta la escuela. Y la escuela estaba aquí, de este lado de la iglesia. Y también compartíamos el tiempo cuando volvíamos a casa. Por supuesto, todo eso lo hacíamos a pie, porque no había otra forma de llegar hasta allí. Crecimos juntos y pasábamos el tiempo juntos, como así también los otros videntes, como Vitska, Ivanka, María y Miriana. Únicamente Jacob era un poquito más joven que nosotros y no pertenecía a nuestra generación, y por eso no lo conocíamos mucho. Es decir, esto es lo que dije al principio, que todo cambió en mi vida ese 1981, el 24 de junio. Es decir, ese día nosotros como niños disfrutábamos de esos días como de libertad, porque lo que hacíamos y a lo que se dedicaban nuestras familias era en las plantaciones, en los viñedos y en el tabaco. Y por eso nosotros estábamos todo el día y nosotros aprendimos como niños a levantarnos muy temprano, a las 4:30 de la mañana, a veces a las 4, pero a veces también a las 5. Depende de lo que hacía falta. Y nosotros íbamos a recoger el tabaco y llegábamos a casa, lo atábamos en una soga, lo dejábamos para que se seque y acompañábamos el proceso de secado hasta su proceso final. Y por eso eran poco el tiempo el que teníamos libre. Y justamente ese 24 de junio, el día de San Juan el Bautista, en el cual nosotros teníamos un poquito más de tiempo libre porque ese día no se trabajaba, era una festividad.
Y por eso nosotros, los varoncitos, los niños, y fuimos a jugar a la pelota. Justamente estábamos allí donde se estacionan los autobuses en camino al cenáculo. Ahí había un lugar pequeño, un campo abierto donde jugábamos a la pelota. Y me recuerdo muy bien ese día. Cuando terminamos con esto, nosotros fuimos a nuestras casas. Y cuando salimos a la calle que sale al cenáculo, nos encontramos con Miriana y con Milka, la hermana de María. Y un poco después cruzamos con Vitska. Nadie podría haber soñado, nadie podría haber pensado qué sucedería media hora más tarde. Es decir, después de media hora que salí de mi casa, pude observar cerca de la casa de Vitska que mucha gente se había juntado alrededor de la casa de ella. Y supuse que algo había sucedido, porque generalmente era así. Cuando algo sucedía, la gente se reunía en el pueblo y hablaba sobre esto. Como Vitska y yo somos parientes, somos primos, entonces me acerqué y la vi a ella como un poco intranquila y le pregunté qué había sucedido. Y cuando ella me dijo, vimos a la Virgen María, yo como que me bloqueé. Simplemente me quedé callado, no pude hablar, no pude decir nada, ni siquiera pensar nada, solo observaba, miraba y escuchaba lo que los ancianos hablaban, lo que le decían a ellos. Ellos insistían que habían visto a la Virgen. Y en ese momento yo estaba tan como bloqueado. Y con esto no quiero decir que no tenía contacto con la fe. No había ido a Lourdes, no había escuchado sobre Lourdes, sobre Fátima. Los sacerdotes y las religiosas nos hablaban sobre esto. Como dicen algunos, somos perfectamente creados. A veces algo nos entra por el oído, pero nos sale por el otro. Pero esa noche era una noche, yo podría decir una noche de silencio. Mis padres supieron lo que había sucedido, pero todos estaban en silencio. Nadie hablaba con nadie. Puede ser que mis padres sí hablaban entre ellos, pero todo el resto de las personas, nosotros nos mirábamos unos a los otros y estábamos en silencio y pensábamos sobre aquello que había sucedido, porque esto era algo increíble, algo totalmente nuevo en nuestras vidas. Y esa noche, yo por lo menos puedo decirlo por mí, que esa noche cambió mi vida, mi camino. Es decir, como niño yo soñaba y pensaba sobre esto, terminar la escuela secundaria. La facultad no había muchos medios para inscribirse. Yo pensé, cuando terminaría la escuela, entonces como muchos de mi pueblo, iría o a Alemania o a Suiza o a Austria. Porque esta gente volvía todos los veranos y hablaban de la vida en Alemania, qué de bien se vivía allí, cómo hay de todo allí, y cómo allí es la vida en abundancia. Y como niño yo reflexionaba sobre esto y pensaba que mi camino y mi vida, un día yo también me escaparía de este tabaco, de este esfuerzo, de esta miseria. Y todo aquello que miraba y experimentaba en mi vida, mis padres lo entendían bien. Sin embargo, esa noche fue un cruce.
en mi vida, en mi camino. Yo no sé si se trataba del miedo, no sé qué puede haber sido, pero yo esa noche yo tuve un sueño. En ese sueño mío yo me encontraba solo en un barco, en un lago. ¿Por qué un barquito? ¿Por qué un lago? No entiendo, no sé, porque aquí no había agua. Pero en este sueño era tan real y era un tiempo tranquilo, no había viento como hoy aquí, pero en un momento sopló un viento tan fuerte que ese viento agarró mi barco junto conmigo y lo dio vuelta. Me encontré en ese momento en el agua, aunque yo en ese momento no sabía nadar. Me encontré con miedo, me quedé choqueado y como me estaba hundiendo, solamente quedó mi mano derecha, la parte de mi mano arriba del agua, de la superficie. Y cuando esto estaba sucediendo, llegó una mano como del cielo, tomó mi mano y me sacó del agua. Y en esa mano yo reconocí a la Virgen María y en ese momento yo me desperté. Y me dio pena haberme despertado. Y por otro lado, me alegré haberme despertado porque me vi que estaba bien en mi cama, que nada malo había pasado. Y ese sueño y ese suceso, medité mucho sobre esto, muchas veces reflexioné sobre él y quise como dilucidar qué era lo que realmente había pasado, pero ese sueño había cambiado el rumbo de mi vida. Después de 2 meses, cuando Fray Jozo Zovko se lo llevaron de la casa parroquial y lo acusaron porque predicaba el Evangelio, porque hablaba sobre los 40 días de los 40 años. Y a él se lo llevaron. Y un día me encontré con mi colega Iván y me dijo, se va al seminario. Y yo lo miré y dije, yo también me voy. Ese año en realidad no me fui. Eso fue en el año 1981. Me fui un año después, en el año 82. Cuando comencé mi formación en nuestras casas de educación, en el seminario en Humatz, como novicio, y después en Makarska y después en Bolonia. Terminé mis estudios en el 92. El 2 de agosto, en el año 92, en la época de la guerra de los Balcanes, aquí detrás de la iglesia, tuve aquí mi primera Santa Misa. Es decir, esto que es lo que sucedió, del que yo no pensé mucho. Es decir, esa noche pasó y al día siguiente nos levantamos como siempre a las 4 de la mañana. Mi mamá y mi papá me llamaron, ven, levántate. Y nadie hablaba con nadie. Nadie preguntó qué es lo que había pasado anoche. ¿Qué pasó con los videntes? Nadie preguntaba nada. Después del mediodía, a la tarde, cerca de las 5 o 6 de la tarde, mientras estábamos en la casa, cuando estábamos trabajando todavía con el tabaco, vino mi abuelo y me dijo, la Virgen María otra vez se aparece. Y nosotros, como los discípulos, dejamos las redes y los barcos y solo como que tiramos las redes y comenzamos a correr hacia la colina, a la colina en donde nos reuníamos
en donde estuvieron ustedes a la mañana. Allí yo pasaba horas y horas en mi niñez, en mi juventud. No había otro lugar para el juego, sino que nosotros la pasábamos allí en la colina, en la montaña, allí donde está la estatua de la Virgen, es decir, donde la Virgen se apareció. Y cuando nosotros nos fuimos hacia la colina, ya los videntes estaban descendiendo y bajando, y ahí nos empezaron a hablar. Ese fue el primer encuentro de la Virgen con ellos. Y recuerdo ese 26 de junio. A partir de ahí, todo nuestro tiempo estaba reservado para esto, qué es lo que iría a suceder. Pasábamos todas las tardes juntos, pasábamos tiempo juntos, orábamos, cantábamos, conversábamos, y todo lo mismo, también lo mismo que estábamos haciendo todos los días antes de que haya sucedido esto. Y cuando nos dirigíamos hacia la colina, vimos en la calle, y estaba al lado del vidente Iván. Él me dice: mira, una luz. Y yo miré y vi solamente los árboles y las piedras y nada más. Y le dije: ¿qué luz? Iván me dice: esa luz. Y yo le digo: no veo nada. Y él se sorprende de que yo no vea nada. Y en ese momento nos fuimos corriendo por debajo de la colina, allí donde está hoy en día la estatua de la Virgen. Eso era 5 minutos caminando, porque estábamos muy bien, teníamos muy buenas zapatillas para correr hacia allí. Y en ese momento ellos se arrodillaron y comenzaron a orar. Y nosotros comenzamos también a orar con ellos. Los observo, miro hacia mi alrededor y yo no veía nada. Y esto me parecía algo mucho más extraño. Y en un momento ellos dejan de orar. Y su mirada va hacia un punto. Y como se aleja ese punto, ellos miraban hacia ese punto que se alejaba y así sostenían su cabeza hacia arriba. Miro hacia esa dirección y yo no veo nada. Los miro a ellos y veo que sus labios, sus bocas se están moviendo y veo que están diciendo algo, que conversan, pero yo no escucho nada. Y todo eso duró casi unos 15-20 minutos. Así que esto era que yo no podría comprender en su totalidad qué es lo que en realidad está sucediendo en ese momento. Cuando todo terminó, en un momento ellos dijeron: se fue. Y en ese momento yo dentro mío pensé: ¿quién? Porque yo no había visto a nadie. Ellos se hicieron la señal de la cruz y nuevamente comenzaron a conversar con nosotros. Y eso fue un momento hermoso, pero a la vez que tú no puedes entender por completo. Y desde ese día cambió nuestro ritmo diario. Antes del mediodía se iba a trabajar y después de la tarde estaba reservado para la oración, para el encuentro y para la ida al Monte de las Apariciones. Y esto sucedía así durante unos días, es decir, hasta que no llegó la decisión del gobierno de que no se puede ir al Monte de las Apariciones. Ellos bloquearon toda la colina y no se pudo ir. Entonces nosotros nos fuimos debajo de las casas en el campo. Aquí sucedían las apariciones, aquí nos encontrábamos. Y entonces nos dijeron: no pueden ni ahí. Si ustedes van a orar, vayan a la iglesia a orar. Entonces vinieron a la iglesia
fueron a la iglesia y aquí comenzaron las apariciones y comenzaron así la vida cotidiana de esta forma. Cuando después de un año comencé mi educación en el seminario, era difícil seguir todo esto, pero nosotros orábamos los 7 Padre Nuestros y en el año 72 me fui al seminario. Me fui, diría que me había ido lejos, pero con mi mente yo estaba aquí presente. Lo que fue, podría decir, mi duda anterior sobre todo esto, luego me fue muy claro, observándolos a ellos, que realmente algo está sucediendo, porque sus vidas habían cambiado por completo. Porque sus vidas habían empezado a ir hacia otro sentido. Y se había fortalecido esto en mí, de que esto que estaba sucediendo en mí, en todos nosotros, en todas las personas que estaban viniendo, aquello que dice Jesús en las Sagradas Escrituras, que dichosos son aquellos los que ven y los que creen y no ven. Y esto es lo que yo he experimentado, lo que he sentido, y esto es lo que sucedió en el comienzo de las apariciones. Y todo lo que ha sucedido en todos estos 44 años en este lugar. Aquello que quisiera resaltar también hoy es la importancia de aquello que sucedió. Como dije antes, que muchas veces había pensado como sacerdote sobre este sueño. Este sueño como una realidad de lo que me pasó en mi vida. Muchas veces me pregunté, ¿escuché bien? ¿Elegí bien? ¿Hice lo correcto? ¿Elegí yo este camino? Ustedes saben cómo muchas personas, también los sacerdotes, muchas veces caemos en unas pruebas, en cuestiones, en preguntas y muchas otras cosas. ¿Saben cómo resolví estas cosas? Venía aquí a Medjugorje, me sentaba en el confesionario y aquí se me aclaraba todo. Y ahora les voy a contar solamente una experiencia más. ¿Qué es lo que me sucedió? Un sacerdote colega también venía con sus preguntas y él me hablaba sobre sus dificultades, dudas. Yo le dije, ¿sabes cómo yo lo resuelvo? Yo me voy a Medjugorje, al confesionario, y allí se resuelve todo. Y él me observó, me miró, pálido. Yo estoy sentado en mi parroquia cuando fue el Mundial de Fútbol y yo estaba mirando un partido, no sé quién estaba jugando, y al mismo tiempo sucedía el festival de jóvenes. Y en ese momento entra este colega mío y me abraza. Y yo lo miro y le pregunto, ¿qué te pasa? Y él me dice, tenías razón. Estuve hoy en Medjugorje, en el festival, y estuve en 3 horas dentro del confesionario, y tenías razón. Todo se aclaró, todo volvió a su lugar. Y a mí me alegró mucho de que haya sido así, de que no sea solo conmigo, sino que al mi prójimo también. Y yo quisiera resaltar algo más importante. Aquí,
en muchos de los mensajes de la Virgen. La Virgen nos invita, nos llama a la oración. Ella muchas veces repitió: hijitos, oren, oren, oren. Y lo que les puedo decir hoy es que crecí en una familia en donde cada día orábamos. Literalmente, cuando terminábamos de trabajar en el campo, nos sentábamos alrededor de la mesa familiar, en donde conversábamos, comíamos, en donde orábamos. La mesa era el lugar de reunión. Nosotros todos los días a la noche, como diría nuestro abuelo que dirigía la oración, vamos a saludar a la Virgen. Y primero rezábamos el Ángelus y después unas oraciones que duraban unos 15-20 minutos. A mí, como niño que era, les digo sinceramente, me ponía un poco nervioso. Mucho no estaba de acuerdo con esto. No podía comprender por completo qué es lo que significa y cuál es el valor de esto. Sabíamos a veces, no con mucho valor, decirle a mi abuelo: acortá un poco hoy a la noche porque tenemos que salir con mis amigos porque hay un partido de fútbol. Y cada vez que le preguntábamos, él alargaba la oración. Entonces dejábamos de preguntarle. Y en ese momento yo no entendía, pero hoy lo entiendo. Entiendo muy bien. Es decir, hace 44 años, si ustedes hubieran pasado bajo el Monte de las Apariciones o de la Cruz, alguna de las partes del pueblo, de nuestra parroquia, ustedes podían escuchar delante de las casas el susurro de las oraciones. Las familias estaban reunidas y todas las familias estaban rezando juntas. Yo no podía salir afuera, no podía ir a jugar, no podía ir a encontrarme con mis amigos, nada. Antes de hacer la oración, después de hacer la oración en familia, podrías ir a salir con tus amigos, pero antes de eso era importante la oración familiar. Y esto es lo que nosotros sentimos aquí, experimentábamos aquí. En Medjugorje continuamos orando. Oran los locales, pero también oran los peregrinos que pasan por las calles de nuestro pueblo. Toda persona lleva el rosario en la mano y ora. Nadie se lo impide. Y muchos descubrieron el valor de la oración aquí. Y yo lo que les diría en el corazón a ustedes a los jóvenes ustedes están aquí, ustedes están en este lugar. Antes de venir aquí se me ocurrió, me acordé del sueño de Santiago, de Jacob, cuando baja la escalera y bajan los ángeles y dicen: esta es la casa del Señor, esta es el santuario, y ustedes se encuentran hoy aquí. Y como dice el lema del Mladifest de este año, vayamos a la casa del Señor. Ustedes están aquí en la casa del Señor. Ustedes jóvenes, queridos, ustedes aquí están en casa. Ustedes aquí están en la casa del Padre, están en este hogar, están aquí a las puertas del cielo. Y la que nos reúne hoy aquí, más de 44 años, ella nos reúne como madre que es. Y por eso es importante que lo que antes Fray Zvonimir leyó al principio, la importancia y el rol de la madre. Queridos jóvenes, ustedes ven, tienen ojos, entienden porque tienen intelecto.
y pueden comprender cuál es, cuál es el, cuál es el ataque más grande en este mundo en la actualidad. Es el ataque hacia la mujer. La mujer es la más atacada hoy y quiere quitársele el valor a la mujer en el día de hoy. Y justamente el rol de la madre es muy importante en la familia. Puede ser que alguien haya experimentado algo diferente, pero el rol de la madre es aquella que reúne, que motiva, que da aquello que es necesario, pero que al mismo tiempo sabe ser firme en algunas situaciones, en algunos momentos. Y por eso la madre hoy nos invita, la madre nos pide que pongamos la oración en nuestras familias, porque esa es la fuerza que alimenta nuestra vida y nuestra fe. Dicen los videntes, cuando le preguntaron a la Virgen, ¿por qué Medjugorje? ¿Por qué aquí? Y ella contestó, porque este pueblo tiene fe. Esta nación tiene fe. Y todos aquellos peregrinos que vienen aquí, ellos van a poder aprender sobre la fe. Ellos van a poder entender qué es lo que esto significa. Puede ser que ustedes que vienen en este tiempo les es difícil comprender ese año 1981. Hay pocos peregrinos que venían en esa época. Ellos saben qué es lo que había sucedido y cómo parecía todo esto, pero ellos pudieron sentir la fuerza de esa fe. Y por eso la Gospa, la Virgen María, justamente nos invita, nos llama a esto. Queridos hijitos, oren, oren. Porque por medio de la oración ustedes van a descubrir la fuerza y la alegría y la gracia y la paz. Y les deseo que hoy, no solamente hoy, sino todos estos días, que sientan que están en la casa del Señor y que sientan que estas son las puertas del cielo, las puertas que abren el lugar de su corazón y los nuevos caminos en su vida. Una puerta en donde pueden entrar alegres y llenos de paz. Amén. Gracias.